El cine de terror mexicano tiene grandísimos referentes de originalidad, buenas historias y sobre todo una gran aceptación por parte de la audiencia. Y en realidad esto no es algo nuevo, pues han existido referentes del cine de terror desde hace décadas, especialmente en la década de los 70 hubo un boom de referentes, de directores de cine de terror que hasta la fecha siguen siendo íconos del género y que tampoco era algo de esa época, venía ya de una tradición de varios años atrás, pero sí creo que en ese año hubo un antes y un después con un montón de producciones que a la fecha siguen estando vigentes. Y en la actualidad, hablando exclusivamente de producciones de la década de 2020, pareciera que hay una nueva ola de realizadores que están poniendo la vara muy alta. Sale una producción tras otra de cine de terror que ninguna de ellas decepciona y que pareciera que se está gestando un movimiento muy interesante de directores de cine de género muy valioso. Y en esta ocasión es el turno de estreno de Edgar Nito con Un cuento de pescadores. Edgar Nito, que este es su segundo largometraje, hace unos años fue muy aclamado con Guachicolero, una película que en apariencia es de una problemática social, pero que desde ese momento, al menos estética o visualmente, ya se veían estos destellos o estas pinceladas de querer hacer terror, y ahora se va por completo al género. Y que además Un cuento de pescadores es una propuesta muy interesante, muy novedosa, muy fresca, porque combina el folclore de las tradiciones mexicanas con el horror contemporáneo y lo hace a través de la leyenda de la Miringua. Esta es una leyenda purépecha que habla de un espíritu que se manifiesta a través de una mujer muy bella para atraer a los hombres al lago de Pátzcuaro y hundirlos o ahogarlos ahí. Y no es que lo haga de una manera aleatoria, sino que estos hombres son arrastrados al lago por sus mismos pecados. Y según la tradición purépecha, Miringua significa olvido, así que Edgar Nito tomó esta leyenda y lo hizo película. Un cuento de pescadores se desarrolla en una isla pesquera del lago de Pátzcuaro, Michoacán, donde un espíritu comienza a acechar a los habitantes y comienza a ver diferentes muertes o sucesos paranormales relacionados con el agua del lago. Así que todo este mal que está acechando al pueblo se le atribuye a la Miringua, una entidad que adopta la forma de una mujer hermosa y seduce a los pescadores para llevarlos a las profundidades del lago donde encuentran su perdición. De esta manera, la historia de la película se entrelaza con 4 relatos que explican cómo esta leyenda afecta la vida de los isleños, revelando sus miedos, deseos y secretos más oscuros. Es una película que, más allá del terror paranormal de los sustos en pantalla, logra crear una atmósfera terrorífica que te atrapa por completo y te hace sentir lo que están viviendo los habitantes, el miedo, el terror, todo a través de la belleza del lago, del lugar, de la aparente tranquilidad de la isla, pero que contrasta con los horrores que se empiezan a vivir o con los horrores que esconde el lago, y que todo lo hace utilizando la belleza natural del lugar para contrastar con justamente lo que están viviendo y el horror de adentro de sus aguas. Todo, por supuesto, construido a través de una increíble cinematografía de Juan Pablo Ramírez, que ya había trabajado con Edgar Nito en Guachicolero y también recientemente trabajó en La Cocina, y aquí captura paisajes y atmósferas impresionantes que ayudan a esta sensación de inquietud, de miedo, de terror, y que incluso tiene un formato recortado que te da una sensación de estar encerrado a pesar de que la mayor parte de la historia sucede en la naturaleza. Entonces es una propuesta visual o estética muy interesante y muy valiosa de ver en pantalla grande. Por supuesto, también aunado al grandísimo elenco que tiene interpretaciones increíblemente convincentes: Noé Hernández, José Meléndez, Mercedes Hernández, Jorge A. Jiménez, Andrés Delgado, Renata Vaca, Alejandra Herreras, Ana Díaz, Rubí Vizcarra como la Miringua, entre otros actores, algunos incluso de la misma comunidad, que todo lo hacen increíblemente bien, le dan profundidad a la historia. Y algo muy interesante es que interpretan a una gama de personajes que están afectados por la leyenda de la Miringua de diferentes formas, desde el escepticismo hasta la devoción, pasando por el miedo, la resignación, y uno como espectador puede elegir con quién de estos personajes o con cuál de estas historias identificarse, y así es mucho más fácil dejarnos llevar por una de estas 4 historias que de una u otra manera evidentemente tienen relación entre sí. Y que esto me lleva justamente a uno de los puntos más importantes o más interesantes de la película, porque la historia o la propuesta narrativa no se queda en la representación superficial de la Miringua, o como ya decía, no solo es una película de sustos en pantalla que te muestre una criatura o un suceso paranormal que está ocurriendo y que tiene una salida fácil de jumpscare, sino que crea esta atmósfera de terror de la que hablo a través de diferentes
diferentes emociones como la culpa, la redención, el miedo, las creencias tradicionales, los pecados, los secretos, y que son todos estos elementos por los cuales los personajes dentro de la historia son arrastrados hacia el lago por la miringua, que a fin de cuentas se convierte en una especie de metáfora de cómo el ser humano se hunde dentro de sus propios vicios o de sus propios pensamientos. Y obviamente cada una de estas historias que vemos en la película representan diferentes facetas o formas de estos elementos emocionales. Y entonces, en ese sentido, la película se vuelve una reflexión sobre la realidad, sobre la superstición, las creencias y de una u otra manera cómo nos arrastran o nos pueden arrastrar hacia una zona muy negativa de la cual no hay salida. Una película con muchas capas, mucho simbolismo, que combina elementos tradicionales, que combina el folclore y las leyendas con una visión y una propuesta narrativa de horror contemporánea muy ágil, muy entretenida, muy digerible. En ese sentido, la película me recordó mucho al cine de Robert Eggers, combinando estos elementos tradicionales de otros lugares que no son necesariamente citadinos, que cuentan leyendas tradicionales, pero que lo hace a través de una película de horror contemporáneo, como ya decía, muy digerible. Y que creo que a pesar de que hay grandes referentes de terror en el cine mexicano, no había uno, o no al menos uno reciente, que haga una representación folclórica de todos estos elementos. Que además se vuelve una película introspectiva, reflexiva, de atmósfera, más allá de sustos o de apariciones en pantalla, lo cual siempre es muy valioso y se agradece que haya estas propuestas, sobre todo en el cine mexicano. Así que Un cuento de pescadores es una gran propuesta, una gran película de Edgar Nito que merece ser vista en cines, que merece una oportunidad y que ojalá se la des a partir de este 30 de abril en cines.